Un día más agradecemos a la Virgen el poder acompañarla, el poder escuchar su voz a través de todo lo que nos dijo en este libro tan extraordinario, a través del Padre Gobi. Y bueno, pues también pedimos que si el Padre Gobi está en el cielo, muchas veces no lo decimos, pero de alguna forma siempre lo tenemos presente. Agradecer que fue un instrumento dócil para decirnos todo lo que la Virgen le dijo. No se lo quedó, aun sabiendo que eso también le iba a costar muchos disgustos, pero fue fiel a lo que recibió de la Virgen y todo lo que recibió nos lo dio. Entonces, pues nos acordamos también de él, esperamos que está en el cielo y si no está en el cielo, pues le pedimos para que pronto lo esté. Pensamos que sí, que estará y que desde allí pues puede ayudarnos enormemente a que abramos nuestros corazones a la palabra de la Virgen. Lo que hoy ha salido, acaba de el hermano Vicente abrir el libro, ya ha salido el 5 de julio del 85. Salmarino, Ejercicios Espirituales, 5 de julio de 1985. Mensaje dado de viva voz, primer viernes de mes, al final de la procesión de la tarde. Y el título es Instrumentos de mi paz. Hijos míos predilectos, cuánto he agradecido esta tarde el homenaje que me habéis hecho, como broche de oro de la semana en la que todos os habéis recogido aquí en el precioso refugio de mi corazón inmaculado. Nunca como en estos tiempos mi corazón inmaculado es para cada uno de vosotros el refugio y el camino seguro que os conduce a Dios. Cuanto predije en Fátima a mi hija Sor Lucía, es hoy una realidad para la humanidad y para la Iglesia, que tienen tanta necesidad de este mi materno e inmaculado refugio, porque todos estáis ya dentro de mis tiempos. Estos son los tiempos dolorosos predichos por mí, en lo que todo camina hacia su más doloroso y sangriento cumplimiento. Por esto os he querido una vez más aquí, sobre este monte, en una semana de ejercicios espirituales tan extraordinaria de gracias. Estos ejercicios tienen una particular y gran importancia que solo más adelante comprenderéis. Durante estos días os he formado en la oración. Os he enseñado a orar bien conmigo a través de la oración que brota del corazón, vuestra oración del corazón, en la que con la mente, con la voluntad, con el alma, con el corazón, debéis sentir y ver la realidad que invocáis con la oración. Vuestra Madre Celeste quiere formaros cada vez más en la oración del corazón, para que esta oración sea el camino que os lleve a la paz del corazón. Quiero obtener para cada uno de vosotros el don de la paz del corazón. Habéis venido con vuestros corazones cargados de dificultades, de dolores, de esperanzas, de preocupaciones, de expectativas. Todo lo he recibido en mi corazón inmaculado y os doy la paz del corazón. Partid en la paz de vuestros corazones y convertíos en torno a vosotros en instrumentos de mi paz. Por esto reunís cada vez más a las almas en cenáculos de oración intensa, profunda, para que pueda darles la paz del corazón. En los momentos en que la paz se aleja cada vez más de los hombres, de las familias, de las naciones, de la humanidad, signo de mi triunfo materno es la paz que desde ahora quiero llevar al corazón de todos mis hijos, de los que me escuchan, me siguen, se consagran a mi corazón inmaculado. Por esto os pido que continuéis aún en vuestros cenáculos de oración, porque con la gracia que brota de mi corazón y que os lleva a una plenitud de amor con mi Hijo Jesús, quiero dar hoy a mis hijos el precioso don de la paz de los corazones. Aquí también os he enseñado a amaros mutuamente. Qué contenta se pone la madre cuando ve como a tantos hermanos que se aman, que quieren crecer en el mutuo amor,
No obstante las dificultades que provienen de vuestras limitaciones, de vuestros numerosos defectos y de las taimadas asechanzas que os tiende mi adversario, quien pretende solamente arrebatar la paz de vuestro corazón y sembrar discordias, incomprensiones y divisiones entre vosotros. Así como con la oración os llevo a la paz, con mi presencia materna os llevo la fraternidad. Debéis crecer más en el mutuo amor. Debéis saber amaros mejor. La madre goza cuando os queréis mucho, cuando después de la mínima fisura de este amor sabéis reconciliaros, daros la mano y camináis juntos porque os amo uno a uno, pero también hermanados. No podéis acercaros a mí solos, porque si venís solos os preguntaré, ¿y vuestros hermanos dónde están? Debéis venir a mi corazón unidos, ligados por el vínculo divino de una cada vez más perfecta y recíproca caridad. Puesto que mi adversario tiende muchas asechanzas en este punto, quiero que antes que descendáis de este monte me hagáis una promesa, la de quereros siempre más, la de caminar todos unidos, agarrados de la mano, porque en un mundo donde mi adversario consigue dominar con el egoísmo, el odio y la división, signo de mi triunfo es vuestro mutuo amor. Quiero que cada vez más se haga mayor como anticipo del mundo nuevo que estáis preparando y os espera, y que será un mundo abierto de par en par solo a la perfecta, inmensa, verdadera capacidad de amaros entre vosotros. Pero antes de descender de este monte, acojo también el don de vuestra personal sufrimiento. Como os lo anuncié en el país donde todavía me aparezco, como un anticipo y preparación materna a la que os habría de acontecer en este año, he purificado profundamente mi movimiento. He cargado sobre él una cruz cuyo peso sentís aún, profunda sí, muy profunda, para que mi obra se purifique y pueda cada vez más responder a mi designio. No os desaniméis, tened mucha confianza en mí. Algo muy grande y nuevo está a punto de abrirse para mi obra, porque habéis entrado en la fase de su plena actuación. Cuánto dolor encontraréis en los caminos del mundo. Cuando descendáis de este cenáculo donde os he recogido, llevad por doquier el materno reflejo de mi misericordiosa asistencia. Derramad bálsamo sobre tantas heridas abiertas y sangrantes. Decid mi palabra suave a cuantos caminan en la aridez, en la oscuridad, en el desconsuelo y en la desesperación. Sois el signo de mi presencia materna, los rayos de luz que parten de mi corazón inmaculado para descender sobre una humanidad devastada y sobre una iglesia oscurecida y dividida. Pronto esta división se manifestará abiertamente, fuerte y vasta, y entonces deberéis ser el vínculo que une a los que quieran permanecer en la unidad de la fe, en la obediencia a la jerarquía, y a través de innumerables pruebas quieran preparar los nuevos tiempos que os esperan. No os dejo partir sin dirigiros mi materna palabra y sin daros el consuelo que desciende de mi corazón inmaculado. Estoy siempre con vosotros, me sentiréis siempre a vuestro lado. Soy vuestra tierna madre que os conduce a Jesús y os lleva a la paz. Con alegría y gratitud por todo el bien que habéis hecho y por la alegría que habéis dado al profundo dolor de mi corazón inmaculado, esta tarde, como madre vuestra, os doy las gracias y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues esta vez es un poco más largo de lo que las últimas veces han salido. Le pedimos, como siempre, al Espíritu Santo que venga sobre nosotros para que nos ilumine y nos haga entender todo esto que hemos recibido y que lo sepamos que es para cada uno de nosotros.
no solo para los sacerdotes que estaban allí en aquellos ejercicios espirituales. Pedimos la luz del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bien, pues le pedimos esa luz. Instrumentos de mi paz. Ya el título nos está diciendo instrumentos, no somos nosotros los que llevamos la paz, es la paz de la Virgen, es la paz de María. Y la paz de María es la misma paz de Dios. Es cuando Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, pues es la misma paz. La paz que nos da María, no podemos dudar que no es la suya. Es la suya porque ha integrado toda la paz de Dios. María es una nada donde todo lo que le ha dado Dios, nada se ha perdido, nada se ha perdido. Y entonces, claro, como Dios se da todo y entero y cada día más, pues es una cosa increíble cómo se puede dar todo entero y cada día más, pero es así. El secreto de María es que siempre fue una nada. Se dejó llenar por la voluntad de Dios. Fue como un vacío y como por ejemplo es el universo, una especie de vacío que no es nada, donde los millones de estrellas caminan a miles de kilómetros por segundo, por hora. Y sin embargo se expanden y se expanden y se expanden continuamente, van creciendo continuamente y si fuera algo eso sería un choque de una estrella contra otra, pero es una nada. Así María nos enseña cómo ser delante de Dios, un vacío. Y como Dios goza dando y dándose, pues la paz de María es la misma paz de Dios porque Jesús vino para darnos su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no como la da el mundo, que es mentira. Por eso María aquí dice mi paz. Y vamos a ir leyendo. Hijos míos predilectos, cuánto he agradecido esta tarde el homenaje que me habéis hecho como broche de oro de la semana en que todos os habéis recogido aquí en el precioso refugio de mi corazón inmaculado. Estemos atentos, primero que María nos agradece. ¿Cuánto tenemos que aprender? Somos poco agradecidos. María, cualquier pequeño gesto que le hacemos, nosotros hemos recibido de ella infinitamente más que ella de nosotros. Y sin embargo, cualquier pequeño detalle, cualquier pequeña cosa que le hace sonreír, pues, ¿cómo nos lo agradece? Cómo tenemos que aprender de María a saber agradecer. Creo que agradecemos pocos. Debíamos agradecer más a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todos aquellos que nos han hecho pasar momentos buenos, a aquellas personas que rezan por nosotros y no las conocemos. Tendríamos que aprender a ser agradecidos. Y hoy parece que en este sentido, en nombre de que todos tenemos derechos, y parece que es que todos nos es debido, que tenemos derecho a ser felices, pero yo no puedo ser feliz sin los demás. Y de los demás no puedo obligar a que me den su amor, y sin su amor no podemos ser felices, tenemos que amarnos y no es imposible la convivencia. El amor es un poco a la justicia, pues como el aceite al motor. Si tú pones un motor en marcha y no tiene aceite, al final se quema ese motor. La justicia humana es necesaria, como es necesario el motor, pero una justicia humana sin amor, al final nos quemamos unos a otros. Al final cada uno se queda con su derecho y choca contra el otro y en vez de fusionarnos, en vez de unirnos, en vez de hacernos felices, lo que hacemos es quemar la convivencia y quemando la convivencia nos quemamos todos. Y aquí hay un detalle que la Virgen agradece
Dice, como broche de oro de la semana en que todos os habéis recogido aquí en el precioso refugio de mi corazón inmaculado. Todos los años el padre Gobi viene aquí, esto fueron de los primeros sitios aquí en este de San Marino. Yo no llegué a estar allí en San Marino, pero por ejemplo luego después en Colevalenza, una casa enorme que hizo una monja española, la Madre Esperanza, y donde cabían hasta 400 personas, me parece, allí a unos 80 kilómetros de Roma. Y allí cada año, pues yo estuve en varias ocasiones, nos reuníamos a lo mejor 300 sacerdotes, 250, 30 o 40 obispos, etcétera. Y bueno, pues eran momentos preciosos porque éramos sacerdotes de todas las naciones y a pesar de que cada uno tenía un idioma, pero allí se hablaba el idioma de la unidad, el idioma de la fraternidad, el idioma de la comunión de corazones y de almas. Y pues es precioso. Esto lo tenemos que tener presente, porque, porque Dios nos mandó un mandato. Amad a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo vuestro ser. Pero somos humanos y necesitamos de vez en cuando ese amor. Al final, con el trabajo de cada día, nos resulta difícil tenerlo presente en nuestra conciencia. Y ese ver las cosas desde Dios, ver a Dios, escuchar a Dios, pues muchas veces en el trantrán del día a diario, con sus preocupaciones, pues nos resulta difícil. Entonces, me acuerdo de un sacerdote que decía que el que no le da a Dios tiempo, trabajo y dinero, no ama a Dios. No le tenemos que dar también tiempo, le tenemos que dar también tiempo. Cualquiera de vosotros, si ha hecho unos ejercicios espirituales o unos días de retiro espiritual, sabe cuánto bien le han hecho. Claro, es una pena que en estos tiempos, que además tenemos en ese sentido más tiempo que antes, hoy día generalmente los fines de semana, la inmensa mayoría de los trabajadores, no digo todos, pero la inmensa mayoría, tiene un tiempo libre. Y muchas veces lo que nos dedicamos es al comercio o a visitar una forma turística, pero le damos poco tiempo a nuestra alma, le damos poco tiempo a Dios. Y sería conveniente y necesario que comprendamos la necesidad de momentos exclusivos para Dios. Y por ejemplo, en el verano, pues aquí en España por lo menos, yo creo que la inmensa mayoría, por no decir todos, pero por lo menos una inmensa mayoría, incluso los trabajadores tienen un mes de permiso, tenemos también los sacerdotes un mes de permiso, de tiempo libre. ¿Y en qué lo dedicamos? Pues generalmente pues, a la playa o a la montaña o a visitar países, pero era precioso, os aseguro que cuando íbamos allá, todos sacerdotes de muchos países, pues lo que te quedaba era allí pues mayor plenitud que cuando lo has dedicado solo al descanso o solo a la playa, que están momentos bien, pero creo que sobre esto tendríamos que analizarnos. Os aseguro que una persona que dedicara de los 30 días que tiene el mes de descanso, 7 días a retiro espiritual, a ejercicios espirituales, cuánto mejor iría nuestra vida cristiana. No es mucho pedir. Una semana al año de ejercicios espirituales. Es verdad que hoy hay que buscar bien con quién se hacen esos ejercicios espirituales, porque por desgracia unos sacerdotes decimos una cosa y otras lo contrario. Entonces no es nada fácil en este sentido. Y en vez de hacernos bien puede ser que nos hagamos mal. Pero el tiempo, diríamos, dedicar unos días, eso durante el verano, por ejemplo, una semana de ejercicios espirituales,
donde nos olvidamos del periódico, del teléfono, de nuestras preocupaciones y nos dedicamos al espíritu. También la familia, también los matrimonios. Todo esto sería en un bien inmenso para todos, para cada uno, para la familia, para la sociedad, para la vida eclesial. Creo que esto tenemos que ser más inteligentes. Los que van para el mal, aquello que decía Jesús, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, y es verdad. Los que se dedican al mal se reúnen muchas veces, traman porque saben que el trabajar en unión, aunque sea para el mal, les da mucha más eficacia. En nosotros dedicar tiempo a ver cómo va nuestra alma, a ver cómo va nuestra relación con Dios, a intensificar el encuentro con otros hermanos, pues es necesario. Y creo que en esto estamos escasos. Entonces hay que se nos meta en la cabeza que a Dios le tenemos que dedicar tiempo, trabajo y dinero. Y esa experiencia no la suple el ir cada domingo a misa. Eso es fundamental, pero necesitamos espacios. Reconozco, llevo muchos años de sacerdote y he visto como muchísima gente que va a misa los domingos y solo tiene esa relación, diríamos, muchas veces no conocen ni a la persona al lado, que a lo mejor le dan la paz y no saben ni su nombre. Mientras que cuando uno hace ejercicios espirituales o tiempos de retiro, conoce también mucho más profundo a gente que incluso a lo mejor estaba en la misma parroquia, que iban a la misma misa dominical, pero que ni se conocían. Y tejer estas relaciones es fundamental. Es fundamental. Tenemos que aprender de esto de Jesús a ser por lo menos tan astutos como los hijos de las tinieblas. Y os aseguro que ellos dedican tiempo a hacer todas estas cosas, a reuniones de grupo, a reuniones donde es así. Pues tengámoslo presente porque aquí creo que estamos bastante escasos en general y necesitamos que esto renovarlo. Sigue la Virgen. Nunca como en estos tiempos mi corazón inmaculado es para cada uno de vosotros el refugio y el camino seguro que os conduce a Dios. Recordáis que creo que fue en el cenáculo anterior donde hablamos de esa palabra nunca y no voy a insistir porque basta que, pero otro detalle más de cómo la Virgen nos está diciendo con esa palabra que estamos en unos tiempos particularísimos y pues donde tenemos que tener, si en tiempos de guerra tenemos que estar más diríamos, más disponibles, más desapegados de todo, pues con esta palabra nunca nos está diciendo la Virgen que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad cristiana están más amenazadas que nunca y que por tanto tenemos que estar mucho más preparados que nunca. Nunca como en estos tiempos mi corazón inmaculado es para cada uno de vosotros el refugio y el camino seguro que os conduce a Dios. Bueno, pues ese corazón inmaculado lo tenemos que hacer, diríamos, presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y para eso ayudan pues los ejercicios espirituales durante pues cada 2 o 3 meses hacer una especie de retiro espiritual donde sea posible. Pues esto tengámoslo presente. Cuanto predije en Fátima a mi hija Sor Lucía, es hoy una realidad para la humanidad y para la Iglesia, que tienen tanta necesidad de este mi materno e inmaculado refugio, porque todos estáis ya dentro de mis tiempos. La Virgen, bueno, puede ser que no voy a insistir mucho, pero lo voy a recordar, porque en una de las locuciones que dice aquí la Virgen, fijaos que dice lo que dije a mi hija Sor Lucía en Fátima, es hoy una realidad para la humanidad y para la Iglesia. Dice que soy una realidad en el 85. Ahora es mucho más. Y según la Virgen nos dice aquí, creo que se llama Mi secreto, puede ser que un día lo leamos, pero un poco lo anticipo. La Virgen dice que su secreto afecta a la Iglesia y a la humanidad, el secreto de Fátima. Y para cuando dice de la Iglesia y dice mi secreto, refiriéndose a eso, habla de 3 cosas.
de la apostasía, del cisma y de que el hombre inicuo se sentará en el trono de Pedro. El hombre inicuo, el hombre de la iniquidad. Y luego cuando habla de la humanidad, cita a Zacarías donde dice que 2/3 de la humanidad desaparecerán. Entonces, la Virgen está aquí confirmando que eso ya es realidad, ya no solo es profecía, es realidad. Y ahí comenzó, sabemos, los procesos son siempre un poco lentos, pero ya este proceso de que es una realidad empezó ahí. Y hoy descubrimos hasta qué punto la apostasía ha crecido, pero enormemente. Y en todos los órdenes. Imaginaos, yo no sé si en el año 70 había pues unos 35.000 sacerdotes en España y ahora nos llegamos a 16.000 y la mayoría mayores. En órdenes religiosas, hay órdenes religiosas que desde el año 70 ya no tienen vocaciones. Y como se están cerrando conventos y como se están cerrando colegios que llevaban los religiosos y las religiosas y que ahora lo tienen que llevar seglares porque no tienen manos. O incluso casas dedicadas a las monjas a los ancianos y que las tienen que cerrar porque no tienen vocaciones. Entonces hay una apostasía general, diríamos, una indiferencia cuando no un ataque a lo cristiano. Hoy estamos viendo cómo incluso de la indiferencia se está pasando al ataque. Y en este año han sido ya varias iglesias las que han sido atacadas y estamos viendo cómo el ataque, por ejemplo, en Nigeria a los cristianos se intensifica de una forma increíble, con miles de católicos solo asesinados por el hecho de ser católicos, y en tantos hay que en el mundo, y ante eso una indiferencia total de parte de los medios de comunicación, incluso, por así decir, de los cristianos, de las conferencias episcopales, del Vaticano, que dicen ante tantos católicos que están siendo, diríamos, asesinados y perseguidos, y ¿dónde está nuestra solidaridad? ¿Y dónde está nuestra fraternidad con ellos? Que es la primera. San Pablo nos hablaba que primero pedía, cuando pedía, por ejemplo, colectas de dinero, era para los cristianos lo primero. La primera obligación que tenemos es con nuestra familia. Yo no puedo darle en las mismas circunstancias antes dinero a un vecino que a mi madre que se está muriendo. La primera obligación es la familia, luego después los demás. Pero digamos, por así decir, que hay prioridades en las mismas circunstancias. Si es otra cosa, es distinto, pero en las mismas circunstancias, lo normal y lo primero que tenemos que hacer es al que está más cercano a nosotros, a nuestro prójimo. Y lo normal es el prójimo de la fe, la familia de la fe o la familia de la sangre. Estamos ahí. Y todo esto pues tenemos que tenerlo presente. Entonces la Virgen ahí nos decía, no insistiré en esto porque ya os digo que eso está más de una vez aparece aquí en el libro. Y entonces nos está diciendo, hecha realidad. La apostasía, el hombre inicuo sentado en el trono de Pedro y el cisma, y luego la humanidad, pues estamos viendo cómo las guerras no se hacen en general en un día, se van provocando, se van provocando, se van provocando. Ahora mismo llevamos ya 2 o 3 años de guerra en Ucrania, de guerra en Palestina, y pues todo eso, si no se para, irá creciendo, creciendo hasta que estalle. Entonces, aquí, y como además los planes del nuevo orden mundial es que tienen que desaparecer 2/3 de la humanidad, más de una vez han declarado que no más de 2.000 millones, pues entonces inventarán de todo, pandemias, guerras y lo que sea, porque ellos se creen los dioses del mundo y han decidido que tienen que vivir solo eso, se creen con derecho a todo, a crear el aborto, a mantener el aborto, a pues, que las mujeres no sean fértiles, a promover la homosexualidad, que no haya hijos,
a meternos miedo de que nos vamos a pasar hambre si crece más la humanidad, etcétera, etcétera. Pero esto lo dejamos un poquito porque digo que de eso del secreto también saldrá más de una vez porque la Virgen todo este libro viene a prepararnos y este libro es prolongación del libro del mensaje de Fátima. Sigue, porque todos estáis ya dentro de mis tiempos, son los tiempos del Apocalipsis. Los tiempos de María son los tiempos finales, los tiempos del Apocalipsis. Estos son los tiempos dolorosos predichos por mí en lo que todo camina hacia su más doloroso y sangriento cumplimiento. Es tremendo, más doloroso y sangriento cumplimiento. Ahora, cuando uno ve lo del Apocalipsis, ve que junto a un motivo de esperanza es también un motivo que nos habla de males como nunca. Y la Virgen nos está diciendo aquí, estáis en mis tiempos, en lo que todo camina hacia su más doloroso y sangriento cumplimiento. Para esto necesitaremos mucha fe, mucha esperanza y mucha caridad para permanecer fieles como permaneció María fiel delante de la cruz. Y creer que eso resucitará. La Virgen nunca tuvo dudas de que Jesús iba a resucitar. Y hoy nosotros tenemos que tener esa fortaleza, esa seguridad de que se tiene que cumplir esta purificación de la humanidad, de la Iglesia, pero que será para una resurrección mayor, para un bien mayor. Y nos dice la Virgen, no tengáis miedo de esto, se tiene que cumplir porque es palabra de Dios y nosotros nos ha tocado este tiempo particular y lo que tenemos que abrir los ojos y ser consecuentes. Como nos viene un tiempo duro, pues ¿qué pasa cuando un pueblo ve que va a ser amenazado? Pues crece el gasto militar, crece la necesidad de más soldados, pues ya sabemos lo que ocurre. Pues aquí pasa lo mismo. Hoy necesitamos un cristianismo más vivo, más fuerte, más responsable, más preparado para soportar lo que la Virgen nos está diciendo y lo que la palabra de Dios nos dijo que va a suceder. Por esto os he querido una vez más aquí, sobre este monte, en una semana de ejercicios espirituales tan extraordinaria de gracias. Estos ejercicios tienen una particular y gran importancia que solo más adelante comprenderéis. No insistimos en esto, que ya hemos hablado al principio. Durante estos días os he formado en la oración. Esto también es importante. María no solo es madre, es también maestra. Es también maestra. Y nosotros, pues, hemos rezado desde niños, hemos tenido la suerte pues, de haber aprendido oraciones desde niños, de haber vivido en un ambiente pues más o menos religioso. Pero aquí la Virgen dice, os he formado en la oración durante estos días. Se lo dice a sacerdotes. Que dices, pues los sacerdotes en general son personas que tienen que dedicar un tiempo a la oración. Incluso recuerdo que antes, ahora no tanto, pero el oficio de lecturas, por ejemplo, lo que se llamaba el breviario, los laudes, las horas intermedias, las vísperas, todo eso era obligatorio. Si un sacerdote no rezaba eso antes del cambio ya litúrgico, era pecado mortal para ellos. Estaba considerado como un pecado grave. Y entonces los sacerdotes, aunque fuera en el último momento, rezaban todo el breviario. Entonces, quiero decir que ahí la Iglesia formó sobre todo a los sacerdotes en la oración en aquellos tiempos. Y la Virgen dice, durante estos días os he formado en la oración. Tenemos que ser como niños, aunque hayamos rezado mucho tiempo, la Virgen viene a enseñarnos y nos dice que os he enseñado en la oración. Muchos de nosotros ya es como si a un universitario le enseñaran el ABC y le enseñaran pues cómo se hace una suma, una resta o una multiplicación. A uno que va a estudiar matemáticas ya en la universidad pues sería casi vergonzoso.
Pues la Virgen no tiene reparo. Y nosotros tenemos que aceptar que nos falta mucho para tener una oración perfecta. Y ahora la Virgen va a decirnos un poquito en qué consiste esa formación. Os he enseñado a orar bien conmigo, a través de la oración que brota del corazón. Vuestra oración del corazón, en la que con la mente, con la voluntad, con el alma, con el corazón, debéis sentir y ver la realidad que invocáis con la oración. Esto que acabo de leer lo tendríamos que subrayar enormemente. ¿En qué consiste la oración de María? ¿En qué consiste la formación que ella nos va a dar en la oración? Yo os lo digo que esto va para todos, incluso para aquel que lleve orando mucho tiempo. Y lo vuelvo a repetir, porque me parece extraordinario y me parece digno de que lo meditemos y hagamos un análisis de conciencia de cómo es nuestra oración, si se parece a lo que dice aquí la Virgen. Fijaos lo que dice. Durante estos días os he formado en la oración. Y dice, os he enseñado a orar bien conmigo, primero con ella, que nunca rezamos solos. Si, ¿cómo rezaría María? Desde el primer momento. Ella sí que aprendió a orar ya desde que era niña y su oración era ofrecimiento total a Dios, escucha total de Dios para hacerse unas con su voluntad. Ya desde niña, imaginaos después de toda su vida espiritual, de 30 años de haber estado con Jesús, de 33, porque incluso en la vida pública de alguna forma estuvo con él, y ser esposa del Espíritu. Imaginaos si no sabía orar. Y ella nos dice, aprended a orar bien conmigo. Y nos especifica en qué consiste esa oración con ella. La oración que brota del corazón. Vuestra oración del corazón, en la que con la mente, con la voluntad, con el alma, con el corazón, debéis sentir y ver la realidad que invocáis con la oración. Si no recuerdo mal, cuando en una de las veces que estuve en Medjugorje compré un libro, también la oración con el corazón, de uno de los sacerdotes, de los franciscanos que estaban con las chicas. No me acuerdo ahora del nombre, pero era la oración del corazón, la oración con el corazón. Y dice del corazón, mente, voluntad, alma, corazón, debéis sentir y ver la realidad que invocáis con la oración. Es decir, todo nuestro ser unificado, centrado en Dios, en la oración. Y esto no es fácil, porque muchas veces estamos rezando, pero nuestra mente le está dando vueltas a cosas. Otras veces estamos con la mente centrada en Dios, pero con el corazón no, porque el corazón está preocupado, qué le pasará a mi hijo, cómo no sé qué, cómo no sé cuántos. Entonces, unificar todo nuestro ser, voluntad. La oración del corazón es una oración de todo nuestro ser. Mente, corazón, alma, cuerpo, todo nuestro ser centrado en amar a Dios, en escuchar a Dios, todo nuestro ser. Y por mi experiencia os digo que esto no es nada fácil, no es nada fácil. Tenemos que ser humildes y reconocer que cuánto podemos crecer en una oración mejor. ¿Cuánto? Yo por lo menos, y ya tengo años, tengo que reconocer que oyendo esto, leyendo esto, y a pesar de que, como os he dicho de este mismo libro, la oración del corazón con el corazón, y uno dice, qué difícil es, porque puedes estar preocupado por muchas cosas tuyas o de tu familia, o de tus amigos, o de la iglesia, o del mundo, y estar medio dispersos. Entonces, ¿cuánto? Y la oración es que es fundamental, porque daos cuenta en qué es lo que más insiste la Biblia, en que oremos. Orar es amar a Dios. En cierto modo, es la expresión del amor a Dios más perfecta. Orar es confiar en el Señor. Orar es amar al prójimo.
porque yo al prójimo de China o de Japón, ¿cómo lo puedo amar? Con la oración. Puedo amarlo igual que al vecino, pidiendo por él, entregando mi vida por todos, salvando almas. Pues como veis, la oración, ¿qué le pedía la Virgen a los niños de Fátima? Rezad para salvar almas, para que no entren en el infierno. Es decir, con la oración podemos salvar almas de Sudáfrica, de cualquier país del mundo. Y almas que solo con nuestra oración se pueden salvar. Imaginaos la importancia fundamental que tiene la oración. Y entonces nos pide ahora la Virgen que nos dejemos enseñar por ella, que nos va a enseñar una oración la más perfecta, la oración del corazón, la oración que está unificando a todo el ser humano y desde esa unificación está alabando con todo el ser. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo el ser. No olvidando todo, hacer un silencio total. Pues yo tengo que decir, estoy lejos de eso. Mi oración es todavía una oración, pues, que necesita ser mejorada. Pues pidámoselo al Señor. Lo primero es reconocer que estamos lejos de esta oración tan preciosa, tan perfecta, y pedirle a la Virgen cuando, Madre, pues dame la oración, dame la gracia de dejarme enseñar por ti, de dejarme enseñar cómo se ora con el corazón. Y sigue, vuestra Madre Celeste quiere formaros cada vez más en la oración del corazón, para que esta oración sea el camino que os lleve a la paz del corazón. Si os habéis dado cuenta, conforme lo estaba leyendo, me daba cuenta de la cantidad de veces que aparece la palabra corazón. Pero cantidad de veces, es increíble la de cantidad de veces que en esta primera página aparece la palabra corazón o corazones. Y aquí de nuevo la Virgen nos insiste, vuestra madre quiere formaros cada vez más. O sea que cuando aprendamos una cosa, a orar con el corazón, que sepamos que ahí es solo el inicio, porque la Virgen quiere cada vez más en la oración y que esta oración del corazón sea el camino que os lleve a la paz del corazón. Paz y oración del corazón unidos. Nuestro corazón solo tendrá la paz verdadera cuando nuestra oración dirija nuestro corazón y nazca de nuestro corazón, la oración del corazón. Bueno, pues es diríamos, un programa maravilloso y un deseo maravilloso, que crezcamos en la oración del corazón y cada vez más, que nunca creamos que ya somos maestros. Habéis venido con vuestros corazones, ¿veis? De nuevo, cargados de dificultades, de dolores, de esperanzas, de preocupaciones, de expectativas. Todo lo he recibido en mi corazón inmaculado y os doy la paz del corazón. ¿Veis? La primera condición para que tengamos que poder recibir la paz del corazón que María nos da es darle a ella todas nuestras preocupaciones. Y olvídate, toda la preocupación que tienes por ti, por tus hijos, por tus amigos, por la iglesia, por el mundo, dáselas a la Virgen. Quédate vacío el corazón, limpia ese corazón, dale todas esas preocupaciones que son buenas y justas, nadie dice que sean malas, pero te impiden, mientras que tú las tengas, te impiden que la Virgen llene ese corazón de la paz suya. Entonces, la primera condición para tener la oración del corazón y tener la paz del corazón es entregarle a María todas nuestras preocupaciones, dificultades, dolores, esperanzas, expectativas. No te quedes con nada. Tienes derecho a ello, pero eres poco inteligente si te quedas con ello, pudiendo darle todo eso a la Virgen y poder recibir la paz, porque esas cosas no te dan paz. Eso te lo quita. Esas expectativas, esos deseos, esas preocupaciones te la quitan. Sigue la Virgen.
Partid en la paz de vuestros corazones y convertíos en torno a vosotros en instrumentos de mi paz. Solo podremos ser instrumentos de la paz de María si nos hemos dejado convertir por su corazón, por la paz que ella nos da, por la oración del corazón. Y fijaos si es importante que esto lo hagamos, porque si eso no lo hacemos, no podremos ser instrumentos de María. Y María quiere dar la paz a mucha gente a través de nosotros. Pues tenemos que, es urgente entonces, si queremos amar a los demás, y una forma de amar es llevarle la paz de la Virgen, porque solo eso tendrán, solo con la paz de la Virgen tendrán quietud y tendrán verdadera alegría, que nosotros es urgente que nos dejemos transformar por ella para ser sus instrumentos. Sigue. Por esto, reunid cada vez más a las almas en cenáculos de oración intensa, profunda, para que pueda darles la paz del corazón. De nuevo, ahora pasamos a otro camino. Ahora ya cenáculos. Los cenáculos es donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ya con 2 o 3 ya hay un cenáculo. ¿Cómo se deben multiplicar los cenáculos? No insisto mucho en esto porque lo hemos hecho más de una vez. Pero es prácticamente imposible que uno que no esté unido con otros cristianos hoy permanezca en la verdadera fe. Entonces, reunirse en cenáculos, que es en el nombre de María, para escuchar su palabra, para rezarle juntos, pues será casi imposible. Y la Virgen nos insiste en este instrumento de los cenáculos para podernos darnos su paz. En el momento en que la paz se aleja cada vez más de los hombres, de las familias, de las naciones, de la humanidad, signo de mi triunfo materno es la paz que desde ahora quiero llevar al corazón de todos mis hijos, de los que escuchan, me siguen, se consagran a mi corazón inmaculado. Veis de nuevo corazón, corazón, corazón. Seguimos porque si no, no terminamos y esta vez es largo. Por esto os pido que continuéis aún en vuestros cenáculos de oración, porque con la gracia que brota de mi corazón y que os lleva a una plenitud de amor con mi Hijo Jesús, quiero dar hoy a mis hijos el precioso don de la paz de los corazones. Por tanto, un instrumento fundamental para la paz del mundo, para la paz y la alegría de las personas humanas, de los corazones humanos, los cenáculos. Nunca lo olvidemos. Entonces, el tiempo dedicado, por lo menos una vez a la semana, ese tiempo dedicado a estar en cenáculo rezando, es precioso, es el tiempo mejor que vamos a emplear. Aquí también os he enseñado a amaros mutuamente. Qué contenta se pone la madre cuando ve como tantos hermanitos que se aman, que quieren crecer en el mutuo amor, no obstante las dificultades que provienen de vuestras limitaciones, de vuestros numerosos defectos y de las taimadas asechanzas que os tiende mi adversario, quien pretende solamente arrebatar la paz de vuestro corazón y sembrar discordias, incomprensiones y divisiones entre vosotros. Aquí la Virgen nos está diciendo cómo nuestras limitaciones, nuestros defectos impiden que la paz del corazón sea una realidad entre todos los demás. Y cómo además hay un enemigo que esto lo fomenta. El diablo es el que divide. El diablo es el que divide. Y ciertamente que luego tenemos que reconocer que hoy por hoy esto nos resulta más difícil. ¿Por qué? Porque hay una división de pensamiento y cada uno interpreta la Biblia un poco a lo protestante, cada uno a su estilo. Y si interpreta la Biblia, incluso interpretamos el catecismo muchas veces a nuestro estilo y el magisterio de la Iglesia a nuestro estilo. Y tendríamos que ver todo el magisterio desde hace 2000 años, porque es la Iglesia de Cristo hoy, y que entre ese magisterio no puede haber oposición. Bien, pues hoy muchas veces entre nosotros, en nombre de nuestras ideas teológicas distintas, de nuestra comprensión distinta del Evangelio, de lo que es la Iglesia, de lo que es el Evangelio, de lo que tiene que ser el Evangelio hoy, pues no es fácil.
en la práctica, defender lo que creemos que es de verdad el Evangelio, que es palabra salvadora, de lo que es el magisterio de la Iglesia, pues luego con el amor al otro que interpreta de distinto modo, pues la verdad es que tenemos que reconocer que en la práctica esto es muy difícil, muy difícil. Y tenemos que entonces orar más para que sepamos de verdad defender no nuestra opinión, no nuestro razonamiento, sino ver objetivamente, lo más objetivamente posible, lo que dice el Evangelio, todo el Evangelio, y lo que dice el magisterio de la Iglesia a través de 2000 años. Entonces, y hacerlo con amor, hacerlo como María. Pues la verdad es que esto tenemos que pedirle al Señor la gracia de saber hacerlo. Continúo porque queda un poquito todavía y no va a dar tiempo. Sigue. Así como en la oración os llevo a la paz, con mi presencia materna os llevo la fraternidad. Nunca lo olvidemos. Yo veo que muchas veces la Biblia está siendo un arma arrojadiza. Más que un punto de unión entre los cristianos, es un mundo de disensión. Y más que un arma de comunión entre todos, es un arma que nos tiramos unos a otros, a ver quién es el más listo, a ver quién sabe más, a ver quién, pues la verdad es que esta es la realidad que tenemos. Y entonces, pues la Virgen dice que os llevo a la paz y a la fraternidad. La Virgen como madre, una madre, más de una vez os lo he dicho, prefiere varios hijos que sean pobres pero que se lleven bien y se amen de verdad y se ayuden de verdad, a que sus hijos sean ricos, tengan todo el dinero del mundo, pero se odien y no se puedan ver. Yo estoy convencido que la inmensa mayoría, por no decir todas las madres, si le planteas este dilema, ¿qué prefieres? 8 hijos que sean ricos, pero no se puedan ver entre ellos y se odien, o 8 hijos que no tengan nada más que para vivir, pero que se lleven bien. A ver qué elegiríamos. Pues todo esto lo tenemos que tener presente. Y todo esto llevarse bien sin renunciar a la verdad. Y para esto tenemos que tener la humildad de ver lo que nos ha dicho la Iglesia siempre y no decir yo opino, yo pienso, sino que esto es lo que hay y no porque a mí me parece, sino por esto. Entonces hay que pedirle al Señor este don precioso de verdad y amor juntos porque son inseparables. Y la Madre sabe que esto es así y está con nosotros para ayudarnos a que que no dividamos lo que Dios ha unido. Dice después esta frase que no podemos olvidar. No podéis acercar a mí solos, porque si venís solos, os preguntaré, ¿y vuestros hermanos dónde están? ¿Y vuestros hermanos dónde están? Es un poco imposible. Es un poco, recordáis también aquella escena cuando los hijos de Jacob van allí a José en Egipto, cuando ya era ministro, y que les dice, les pregunta por su hermano, ¿dónde está vuestro hermano? ¿Dónde está que falta uno? Pues le pregunta y no les deja salir hasta que no venga. Y la Virgen nos dice aquí un poquito el sector. ¿Y vuestros hermanos dónde están? ¿Dónde están? Esto no lo podemos olvidar. No podéis acercaros a mí solos. Creo que esto tiene que ser para nosotros un examen de conciencia muy grande. Por un lado, tenemos que lo primero, lógicamente, salvarnos. Pero no me puedo yo salvar solo. Tengo que tener en mí la preocupación de salvar a los demás. Es un poco lo que decía San Pablo, que le dijo, pues, o Moisés, que le dice a Dios, si vas a castigar a este pueblo, desapúntame del libro de la vida, bórrame del libro de la vida. Eso Moisés, que está muy lejos de ser Jesús. Cuando Dios le promete a Moisés, te voy a hacer de ti un pueblo nuevo, déjame que borre
este pueblo que es un traidor, que es un idólatra. La verdad es que lo que le proponía Dios a Moisés era extraordinario. Voy a hacer de ti un pueblo nuevo, mucho mejor que este que te está, pues te está haciendo morir. Nadie le hizo sufrir a Moisés tanto como el pueblo judío. Le amargaron el alma, dice la Biblia. Le amargaron el alma. Y nos dice que una de las cualidades más fundamentales de Moisés era su paciencia. Cuando dice uno, tengo que tener paciencia, es que los otros están haciendo sufrir. Pues ya Moisés en ese momento le dice a Dios, no, si no van con mi pueblo, digo, pues ¿cuánto tenemos que aprender todavía? Incluso os digo que no tenía la gracia de Jesucristo. De alguna forma sí, lógicamente. Pero porque la gracia de Jesús abarca desde Adán hasta el último hombre. Va mucho más allá del tiempo en que él vivió, pero de una forma misteriosa pero real. Pero nosotros tenemos una gracia mucho mayor que Moisés, porque Jesucristo es mucho más que Moisés. Y él lo dijo Jesús, aquí hay uno que es más que Moisés y que ama más que Moisés y que sabe más que Moisés y que es nada más y nada menos no el profeta de Dios, sino el mismo Dios. Entonces, aquí lo que nos dice es, no podéis acercaros a mí solos. Esto quiere decir cómo tenemos que preocuparnos por los demás, qué importancia tenemos que darle a la oración, cómo tiene que ser nuestra relación con los otros. Cuando discutamos con ellos, que hay que discutir más de una vez, como lo hicieron Pablo o Jesús con los fariseos, pero tenemos que discutir de tal forma que lo que deseemos sea su salvación, no que yo soy más listo que los otros o tengo más razón. Aquí tenemos que pedirle a la Virgen ese corazón suyo. Y ella nos dice, ¿dónde están tus hermanos? ¿Dónde están? Es precioso, pero tenemos que meditarlo. Subrayemos esto. No podéis acercaros a mí solos. Debéis venir a mi corazón unidos, ligados por el vínculo divino de cada vez, de una cada vez más perfecta y recíproca caridad. Lo mismo que hemos dicho en el crecimiento de cómo conocer mejor la oración, hacer mejor la oración, aquí la Virgen también nos dice el crecimiento en la caridad. Una cada vez más perfecta y recíproca caridad. ¿Quién no puede crecer en esto? ¿Quién no puede crecer en esto? ¿Quién no puede decir, quién puede decir que yo ya amo suficiente y que ya amo bien? Dice la Virgen, perfecta y recíproca caridad. En este sentido, a veces, hermanos, nos conformamos con lo que hemos hecho siempre. Nos conformamos con el conocimiento que tenemos de Dios siempre. Creo que esto lo he dicho alguna vez, pero no importa repetirlo. Tenemos que crecer en la verdad, tenemos que crecer en la caridad, tenemos que crecer en todas las virtudes, en la fe, en la esperanza, en la caridad, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la Biblia, en el amor mutuo. Tenemos que crecer. Y a veces nos conformamos ya que yo ya hago bastante. Sé humilde y reconoce que el amaos como yo os he amado, que nos mandó Jesús, mandato de Jesús. ¿Alguno de vosotros se atreve a decir que ama como amó Jesús? Y como ama Jesús, yo no. Yo no me atrevo a decir que amo como Jesús. Y sin embargo es un mandato. Amaos como yo os he amado. No es solamente un ideal, es un mandato. Amaos como yo os he amado. ¿Quién puede amar así? ¿Quién puede decir que ya ha conseguido esa meta? Desde luego yo muy lejos todavía. Y le pido al Señor, dame la gracia de que seas tú el que ame en mí. Pero no podemos ser tibios, no podemos conformarnos con nuestra mediocridad. Dios nos quiere perfectos en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y sigue, porque esto nos llevaría mucho. Esto es, debéis venir a mi corazón unidos, ligados por el vínculo divino de una cada vez más perfecta y recíproca caridad.
Puesto que mi adversario tiene muchas asechanzas en este punto, quiero que antes que descendáis de este monte me hagáis una promesa, la de quereros siempre más, la de caminar todos unidos, agarrados de la mano, porque en un mundo donde mi adversario consigue dominar con el egoísmo, el odio y la división, signo de mi triunfo es vuestro mutuo amor, extraordinario. No voy a insistir mucho en ello, porque más claro no puede quedar. O sea, la mejor forma de derrotar al diablo es nuestro amor mutuo, porque nuestro amor mutuo manifiesta que Dios, la Virgen, ha triunfado en nosotros. Y eso desespera al diablo, porque el diablo es que quiere su triunfo total, y su triunfo total es cuando no nos amemos. Y sin embargo, amaos como yo os he amado, que dice Jesús, en esto conocerán que sois mis discípulos, no puede soportar esa visibilidad, porque ese amor mutuo está diciendo solo Jesucristo puede lograr eso. Jesucristo existe y Jesucristo sigue triunfando, aunque sean pocos. Y eso no lo soporta el diablo. Seguimos porque os digo que ya no tenemos tiempo. Quiero que cada vez se haga mayor como anticipo del mundo nuevo que estáis preparando y os espera. Fijaos qué cosas. Mundo nuevo que estáis preparando y os espera. ¿Somos conscientes de que estamos preparando un mundo nuevo? Y que ese prepararlo exige fidelidad total al Evangelio y fidelidad total a la fe, a la esperanza y a la caridad que Dios nos da. Y que eso tiene una visibilidad en el amor mutuo. Es increíble. Mundo que estáis preparando y os espera. Y que será un mundo abierto de par en par solo a la perfecta, inmensa, verdadera capacidad de amaros entre vosotros. Pues qué maravilla, porque cómo no desear que ese mundo sea ya, donde ya no habrá desigualdades sociales, donde ya no habrá unos que les sobra muchísimo y otros que les falta lo necesario. Pero cómo no desear ya ese mundo. Y ese mundo donde todos nos amemos, será la felicidad plena, donde nadie considera nada suyo, sino todo de Dios y todo compartir y compartamos todas las riquezas intelectuales del corazón, materiales, que nadie tenga nada como propio, sino que todo sea considerado de Dios y todo como un regalo de Dios para todos. Pues una maravilla. Y es que estamos a punto de eso. Por eso, más que nunca, es necesario ese amor mutuo. Más que nunca. Seguimos porque este tema nos llevaría muchos cenáculos. Lo repito otra vez para que se nos meta bien en el corazón. Quiero que cada vez se haga mayor como anticipo del mundo nuevo, que estáis preparando. No solo lo prepara el Señor, lo está preparando a través de nosotros. Y os espera. O sea que muchos de nosotros o muchos de vosotros lo disfrutaréis, porque os está esperando. Y que será un mundo abierto de par en par, solo, atención, solo, no será un mundo inclusivo, donde quepa el bien y el mal, el pecado y la santidad. No, no. No será un mundo inclusivo en ese sentido. Solo cabrá, como en el cielo, la perfecta, fijaos, perfecta, no una caridad cualquiera, la perfecta, es decir, la perfecta caridad, el perfecto amor, es el amor de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La inmensa, verdadera capacidad de amaros entre vosotros, como Jesús nos amó. Allí está, nada más y nada menos. No será un mundo inclusivo, como hoy muchos eclesiásticos quieren convertir la Iglesia. La Iglesia tiene que ser un anticipo de ese mundo de perfecta caridad, de perfecto amor. No un mundo inclusivo donde quepan los mismos los pecadores y los santos. No es eso. No es eso. Porque el pecado nunca puede hacer feliz. Nunca. Ningún pecado. Y Dios nos quiere tanto que quiere nuestra plena felicidad, nuestra plena paz. No nos podemos engañar con ciertas palabras, aunque suenen bien. Sigue. Pero antes de descender de este monte, acojo también el don de vuestra personal sufrimiento. Como os lo anuncié en el
país donde todavía me aparezco como un anticipo y preparación materna a lo que habría de acontecer en este año, he purificado profundamente mi movimiento, he cargado sobre él una cruz, cuyo peso sentís aún, profunda sí, muy profunda, para que mi obra se purifique y pueda cada vez más responder a mi designio. Recordad que la Virgen, además de la oración, a los niños de Fátima pedía también el sufrimiento. Y aquí también nos lo pide hoy a nosotros. Es imposible amar sin sufrir, es imposible. Seguimos. No os desaniméis. Tened mucha confianza en mí. Algo muy grande y nuevo está a punto de abrirse para mi obra porque habéis entrado en la fase de su plena actuación. Su obra la componen todos aquellos que se han consagrado a su corazón inmaculado. No hace falta que pertenezcan a ningún movimiento. Su obra es de que se consagra su corazón, sea niño, mayor, jesuita, dominico, sacerdote o laico, hombre o mujer, cualquiera. ¿Cuánto dolor encontraréis en los caminos del mundo? Cuando descendéis de este cenáculo donde os he recogido, llevad por doquier el materno reflejo de mi misericordia, Dios asistencia. Derramad bálsamo sobre tantas heridas abiertas y sangrantes. Decid mi palabra suave a cuantos caminan en la aridez, en la oscuridad, en el desconsuelo y en la desesperación. La palabra de María. Ojalá y cada uno de nosotros, cristianos, lleváramos la palabra suave de María, una palabra verdadera. Veis que María nunca nos engaña, nos dice de sufrimientos, de angustias, incluso de derramamiento de sangre. Y sin embargo es una palabra suave. Nos habla de la verdad, corrige las herejías aquí en el libro, corrige la teología de la liberación, corrige el comunismo, corrige la falsa libertad, corrige tantas cosas, corrige la herejía, corrige tantas cosas. Y es una palabra suave, pero lo hace como madre. Ojalá aprendamos nosotros de ella. Sois el signo de mi presencia materna, los rayos de luz que parten de mi corazón inmaculado para descender sobre una humanidad devastada y sobre una iglesia oscurecida y dividida. Si eso fue dicho en ese momento, hoy esto más que nunca. Entonces nuestra misión es más urgente que nunca. Pronto esta división se manifestará abiertamente, fuerte y vasta, y entonces deberéis ser el vínculo que une a los que quieran permanecer en la unidad de la fe, en la obediencia a la jerarquía y a través de innumerables pruebas quieran preparar los nuevos tiempos que os esperan. Pues la unidad de la fe y la obediencia a la jerarquía es de la fe y de una jerarquía que es de la Iglesia de Cristo, que tiene 2000 años. La jerarquía no es solo la de hoy, es la de antes también. Y la unidad es la de toda la Iglesia. Entonces tenemos que ver que hay un hilo unificador y que puede ser que muchos jerarcas de hoy se hayan ido de esa apostolicidad, de esa doctrina apostólica. Y entonces aquí ahora en este sentido tenemos muchas dificultades que antes no tenían, que es la división dentro de la misma iglesia, dentro de la jerarquía, de que unos dicen una cosa y otros dicen otra, y que entonces nuestra dificultad es mucho mayor. Pero tiene que ser siempre unión con la doctrina apostólica de siempre. Sigue. No os dejéis partir sin dirigiros no os dejo partir sin dirigiros mi materna palabra y sin daros el consuelo que desciende de mi corazón inmaculado. Estoy siempre con vosotros, me sentiréis siempre a vuestro lado. Soy vuestra tierna madre que os conduce a Jesús y os lleva a la paz. Con alegría y gratitud por todo el bien que habéis hecho y por la alegría que habéis dado al profundo dolor de mi corazón inmaculado, esta tarde como Madre vuestra os doy las gracias y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no hace falta comentar más, nos llevaría también mucho tiempo, y que esa bendición que le dio en ese momento a la Virgen es la que quiero daros también a través del Niño Jesús de Praga. Pues que el Señor nos conceda la gracia
esta paz del corazón, de esta oración del corazón. Y como siempre terminamos pidiendo al Arcángel San Miguel y consagrándonos de nuevo a la Virgen y con la bendición. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza en el infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malignos espíritus que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Renovamos nuestra consagración a María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y terminamos con esta bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Pues aquí hemos traído esta plantita para también como manifestación del amor a María y para recordarnos que todos los días tenemos que ser como un regalo para la Virgen, una flor ofrecida a la Virgen, ser cada día la sonrisa, conseguir una sonrisa de María, por así decir, para pues llenar su corazón también en lo que está de nuestra parte, de quitarle tribulaciones y darle la paz, entre comillas, porque es Dios el que le da su paz, pero se entiende lo que quiero decir. Pues unidos así con esta bendición y con la fortaleza que nos da la bendición de la Virgen, pues quedamos en la paz y seguimos creciendo en el amor, en la fe y en la esperanza. Hasta otro momento.